Yo crecí escuchando a mi madre decir: no te saques conejos en las manos porque se te van a choquear las articulaciones. Y recuerdo un día, como cualquier otro, que estábamos almorzando todos, los cuatro en la mesa con nuestra madre, y nos contaba que había escuchado que había leído en selecciones del Reader's Digest, las famosas selecciones, que hablaban sobre cómo los conejos podían afectar seriamente las articulaciones. Bueno, esto no era cosa de mi mamá ni de la revista Estas Selecciones, que no sé si sigue existiendo todavía, sino que esto trascendió e inclusive fue motivo de un premio en los Nobel Alternativo. El Nobel Alternativo es una suerte de premio Nobel para aquellas investigaciones medio absurdas, medio sin trascendencia, casi cómicas o anecdóticas. A un doctor, el doctor Unger, que durante 60 años se sacó conejos de solamente una mano para luego compararlas con la otra y ver si tenía artritis o deformidad de las articulaciones, y sus conclusiones fueron de que no había ninguna diferencia. Y luego han habido otros estudios mucho más serios, mejor conducidos, con respecto a evaluar en ancianos de residencias la posibilidad de si habían de tener mayor deformidad en aquellos que se sacaban conejos o que se los habían venido sacando a lo largo de toda su vida con respecto a los que no. Y la diferencia concluyente es que no había diferencia con respecto a la deformidad de las articulaciones. Sin embargo, hay gente que le encanta. Y no solamente de las manos, del cuello, de cualquier sitio, de la columna, e inclusive hasta casos de tortícolis hay, precisamente por esta práctica que no sabemos exactamente por qué sucede, pero sí sabemos que produce un sonidito al que le hemos llamado conejos y no sé por qué. Para conversar de esto está con nosotros el doctor Edgar Morales, médico traumatólogo de la Clínica San Felipe, de la Unidad de Cirugía de Columna, quien va a contarnos un poquito pues qué cosa es lo que pasa con estos famosos conejos. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado venir a conversar de un tema tan naif en muchos sentidos, ¿no? Que sí, no es una cuestión de salud o enfermedad, pero es un ruido que proviene de alguna estructura corporal que genera mucha incomodidad a algunas personas, ¿no? O sea, sentir un crujir o un crepitar, ¿no? Puede ser. En los bebés pequeñitos hay papás que te comentan: oye, lo estaba cambiando y le crujen el hombro, el codo, las articulaciones con mucha facilidad. ¿Será esto malo? Pues la verdad es que yo no sé si sea bueno o malo, creo que no es malo porque nunca he visto que por esa razón una estructura corporal, un segmento se deforme. Pero cuéntanos, ¿qué son los conejos? Bueno, el concepto básicamente de conejo es simplemente el sonido o el crujido o el crepitar de una articulación generalmente de tipo sinovial, o sea, articulaciones bastante móviles. El crujido de huesos es el único crujido de huesos que yo he escuchado es cuando se ha roto una pierna, ¿no? Un brazo, un hueso. Pero sí, claro, pero si hablamos de conejo, básicamente el concepto es el sonido que lo ocasionamos voluntariamente. La articulación. En la articulación o en articulaciones muy móviles, ¿no? Como la de las manos o del hombro. Que no es solamente las manos, ¿no? Sí, generalmente se produce el sonido en articulaciones hipermóviles. O sea, como el hombro, como las articulaciones cervicales, las lumbares y las articulaciones que es muy frecuente, las articulaciones interfalángicas, ¿no? ¿Y qué es lo que produce ese sonido? La explicación fisiológica es que toda articulación tiene una cápsula. Esta cápsula, dentro de la cápsula hay un líquido articular. Así es. Dentro de este líquido articular existen unas moléculas de gas. Ajá. Que estas moléculas de gas están en un estado líquido. ¿Por qué en un estado líquido? Porque en el estado líquido... Claro, el gas está diluido, ¿no? Así es. Como el oxígeno en la sangre. Así es, ocupan menos espacio. Ok. Entonces, cuando yo me produzco un conejo, elongo la articulación. Entonces, aumenta el volumen de la cápsula articular. Y para compensar eso, el líquido se... Así es, ¿Y la para molécula? Compensar eso, la molécula vuelve a su estado gaseoso. Y en ese momento se produce una implosión al momento que se juntan. Y ese es el típico se revienta sonido la burbujita que de gas. Nosotros escuchamos, sí. Eso es todo. Eso es todo con respecto al sonido del crujido o el chasquido que nosotros escuchamos cuando nos producimos el conejo. Que los únicos gases que no emiten un ruido no son los gases intestinales. Los gases articulares también suenan. Claro, ese es el sonido pero no que huelen. se produce. Esa es una pequeña diferencia. Edgar, tenemos un Facebook acá que habla de lo siguiente: tengo un hijo de 12 años y cada vez que flexiona las piernas le truenan
le truena la rodilla, ¿es normal, Marcia Aguilar? En las rodillas también, ¿no? Sí se Es el puede periodo producir. crack, Sí, lo que pasa es que existen algunas posiciones viciosas donde están los niños muchas veces, Así están es. sentados, arrodillados, y digamos que hay una hiperflexión en el momento que se producen estas posiciones, y al recuperar, digamos, una posición anatómica normal, el acomodo de los tendones y de los músculos sobre el hueso también producen ruidos. O sea, Claro. ¿no? Y yo no creo que tenga que No preocuparse. es la única razón el tener gas en el líquido sinovial que se revienta cada vez que modificamos bruscamente la posición de articulación, Claro, lo que como emite ruido, concepto sino de también ruido, sí, lo de las, básicamente. lo de las rodillas puede explicarse de esa manera. Así es, yo Ahora, creo que siempre sí. se ha venido diciendo que como esto es un tema de articulaciones y estamos forzando la articulación, podríamos inflamarle y esto generar un cambio o una alteración en la articulación, en la salud articular. Hablaban de artritis primero y de artrosis después. En realidad, estudios de evidencia real o confiable no existen todavía con respecto a ello, ¿no? Pero sin embargo hemos visto algunos estudios que los mencionaste, Sí, muy gracioso, aislados, por cierto, ¿no? Bueno, sí, el doctor Unger, que se pasó aislados, 60 años sacándose conejo de la mano izquierda, para claro, compararlo luego con la derecha, es el mejor así, sí, pero no encontró ninguna No diferencia, encontró ¿no? diferencia, ¿no? Absolutamente. Lo que sucede cuando nosotros nos sacamos un conejo hablando del tema, básicamente, lo que hacemos es elongar la Estirarla, articulación, ¿no? y más bien separamos la Ajá, articulación. ajá. Entonces yo creo que tenga un efecto que produzca artritis, yo creo que eso está descartado completamente. Pero sin embargo, yo puedo pensar por el lado biomecánico. Al elongar la articulación, yo produzco una distensión de las estructuras que le dan estabilidad En todo caso. a la articulación. Pero ¿no? es que tampoco hace más débil a la articulación. Yo he llegado a pensar que hasta podría ser saludable para las articulaciones. De repente me estoy equivocando. Corrígeme si tienes alguna idea, algún conocimiento. Como te digo, con respecto. no hay ninguna evidencia que explique eso, pero definitivamente yo creo que en muchos casos, yo creo que más bien es un efecto placebo a otra cosa. Pero sin embargo, he escuchado o he leído algo que dice que en el momento en que se producen estos movimientos hay una liberación de helio también. Ajá. Y el helio tiene, digamos, un efecto relajante Sí, en claro. la parte articular, pero de ahí tampoco no es nada concluyente. No es un problema. Ahora, hay gente a la que le salen más fácilmente conejos de muchas partes del cuerpo que a otras, ¿no? A mí Así es muy es. difícil que me salga un conejo de repente en las manos, pero por ejemplo, yo veo a mi hijo se hace crack, crack, y tenía un amigo que se volteaba, se erguía así, crack, le sonaba la espalda, y eran seguidas, o sea, no es que fuera una sola. Claro, lo que pasa es ¿Eso que traduce siempre el alguna conejo diferencia? también lo relacionan casualmente a los pacientes con hiperlaxitud, Ajá, ¿no? ajá. Donde pueda distenderse mucho más fácil la articulación. Pero sin embargo existe un estudio que aquellos generalmente son pacientes de 40 a 45 años en Sí. los que sí han encontrado no una artritis como tal, como el concepto que conocemos de la enfermedad, sino más bien como un desgaste progresivo de la articulación, pero igual no son estudios nada concluyentes. Nada concluyentes. Por lo tanto, frente a ello no habría mucho que hacer. En realidad, yo creo que ¿Qué cosa es la artritis y qué cosa es la osteoartritis? la artritis simplemente es la inflamación de la articulación como tal, ¿no? Pero que un conejo me produzca una artritis, definitivamente Claro. está Además, descartado. la artritis como tal responde a mecanismos autoinmunes, ¿no? Ah, Inflamación por la presencia de Claro. anticuerpos dentro de Existen del líquido. un montón de la clasificación o subtipos de artritis, ¿no? Claro. De 20, bueno, vamos a entrar Y con la osteoartrosis, respecto con la a ello. osteoartrosis lo que hay es degeneración Es el articular, desgaste ¿no? Por de la desgaste, articulación, efectivamente. Y eso es consecuencia del Claro, tiempo, ¿no? claro. O del daño directo constante, ¿no? Así es, o sea, la evolución natural de la articulación es que al final nosotros, que la articulación degenere con los años. Y también en articulaciones, digamos, algún tipo, que tienen algún grado de degeneración, también van a sonar las articulaciones. Edgar, muchísimas gracias. Gracias por Muy bien. ayudarnos a aclarar y aumentar nuestro acervo cultural médico con respecto a este tema tan interesante de los conejos en las articulaciones. Bien, Gracias por muchas haber estado gracias. con nosotros. Espero pues conversar contigo acerca de escoliosis en algún momento. Ah, claro que sí. Porque sé que ese es tu fuerte, así que Claro está, que sí. está en agenda y queda pendiente. Gracias Ok, por estar con muchas nosotros. gracias. Ha sido, permanece sentado que voy a cerrar el bloque. Ha sido el doctor Edgar Morales, médico traumatólogo, hablando sobre conejos en las articulaciones. Nos vamos a una pausa y luego regresamos para acabar con el consultorio de la Buena Vida el día de hoy.